Les saludo a todos en el nombre de Cristo. El tema que voy a predicar, titulado Cuando no te acompañan. Acompañar se refiere a un proceso de apoyo emocional y relacional, con una presencia activa a otra persona, sin juzgar ni intentar dirigir su experiencia, sino más bien ofreciendo comprensión, validación de sus sentimientos. Implica estar presente en el dolor o dificultad. Es empatía, no juzgar ni intentar solucionar. Y el mensaje yo lo recibí porque estaba en un lugar y estaban hablando una conversación acerca de un pastor y de su familia. Y cuando escuché hablando dije, qué pena que no lo acompañan. El tema tiene 7 puntos. El bosquejo del mensaje es el siguiente: cuando los hijos no acompañan a sus padres, cuando los padres no acompañan a sus hijos, cuando la esposa o el esposo no acompaña a su cónyuge, cuando tu amigo no te acompaña, cuando la familia no acompaña al pastor, cuando no acompañamos a Dios y cuando Dios no nos acompaña a nosotros. De eso va a estar tratando el tema. Cuando los hijos no acompañan a sus padres. Qué bello que un padre pueda dar una buena satisfacción de su hijo. Que el padre pueda decir, mi hijo es una buena persona. Mi hijo es un abogado, mi hijo es un médico, mi hijo es un artista, mi hijo es un político y sobre todas las cosas tiene 3 cualidades. Es respetuoso, es honesto y es exitoso. Ese padre vive orgulloso de su hijo. Es un hijo que honra sus canas. Es un hijo que trae alegría a su hogar, trae felicidad a sus padres. Pero cuando tienes un hijo y entonces te dicen, Señor, su hijo es un maleducado, su hijo además es un vago y también es un estafador. Qué tristeza da eso. Imaginémonos que nuestro hijo se está separando de la esposa y los padres de la muchacha te digan, mira, tu hijo me ha salido lo más canalla que pueda ser. Mira, eso es un vago, es un ladrón y un drogadicto. O te diga, es un mujeriego, es un drogadicto y es un alcohólico. Se te cae la moral, se te cae la cara. No sabes dónde meterte. Los colores cambian, suben, bajan. Porque tú pensabas que tenías lo mejor y te encuentras con esa pared, con esa realidad. Porque la verdad es que todo padre, escuchen hijos, todo padre espera que su hijo sea lo mejor. No mejor que el otro que está al lado, sino mejor que su propio padre. No la competencia con el vecino, con el estudiante de aula, sino con la vida que su padre le pudo dar. Imaginémonos que eres clase pobre, pero te esfuerzas, trabajas, pagas los estudios y tú esperas que tu hijo sea alguien en la vida. Espera que tu hijo sea un profesional, como se dice, de cuello y corbata. Que sea alguien que, como expresaba
te dé alegría. Alguien que aporte algo a la familia, que aporte algo a la sociedad. Si eres clase alta, de seguro serás un médico, serás un abogado, vienes de familia de dinero, te pagaron tus estudios. Y ese padre médico, quizás cirujano, anestesista, cardiólogo, tiene consultorio, clínica. Lo mínimo que espera ese padre es que sus hijos sean lo que él es y que esas clínicas después puedan seguir siendo atendidas por ellos. Si eres un empresario, igualmente, tú esperas que tus hijos sigan adelante con la empresa, con la fábrica. Si tienes un bufete de abogado, espera que tus hijos también tengan vocación a la abogacía y que ellos también puedan ejercer. Pero qué tristeza cuando tú ves que tus hijos no se interesan por la clínica y la venden para hacer dinero. No les interesa el bufete de abogado y se deshacen de él. No les interesa la empresa y la hacen dinero y después lo gastan. Tú dices, ese hijo no me acompaña. Por ejemplo, en Argentina ser escribano público es una carrera que lleva un tiempo. Tienes que primero ser abogado o estudiar abogacía por 5 años y después estudiar 1 año más en el colegio de escribano para poder ser un escribano. Además de estudiar 1 año para ser escribano y ejercer la escribanía, tienes que ser argentino, nacido o naturalizado. Tienes que vivir 5 años en la provincia donde usted espera poder ejercer como escribano. Y de entrada usted es solamente un escribano adjunto porque usted no tiene matrícula. Porque precisamente ser escribano en aquellos tiempos cuando yo llegué a la Argentina era algo limitado para que no exista la competencia. Entonces, para yo llegar a ser escribano, tenía que esperar a 2 cosas. A que mi padre se retire o a que mi padre muera. Y entonces yo podría tener matrícula para ser escribano. Hoy ha cambiado las leyes, hoy ya permiten que cuando queda la vacante libre y cuando muere o se retira la persona, pues se haga entonces un concurso público y el que compitan varios abogados que quieran tener escribanía. Y entonces el que obtiene el primer lugar le dan el puesto, se registra en el colegio de escribanos y entonces tiene firma para todo tipo de trámite de venta, compra de casa, en lo que sería un real estate o lo que es allá una inmobiliaria. Ahora, como yo decía, qué difícil es que después de usted haber trabajado y haberse esforzado tanto, su hijo no le interese lo que usted ha sido. Ahora, en el caso nuestro, muchas veces nuestros hijos no pueden entender cómo nuestros padres pueden sufrir. Porque aunque yo estoy muy contento y me siento muy feliz en ver que la iglesia tiene talento. Hay talento en los músicos que están tocando, hay talento en los jóvenes que están cantando, hay talento en los médicos que se han formado, en los enfermeros que tenemos, en los arquitectos que ya hay, en los ingenieros que también, en los maestros, en todo lo que ha ido progresando la iglesia, a mí me da alegría. Pero
Qué tristeza cuando nuestros hijos no le interesan ser lo principal de todo, lo más importante, un cristiano, un siervo de Jesucristo. Y qué tristeza que nuestros hijos no nos acompañen en esto. Me contaba precisamente Tommy y me decía él, Armando nos decía, hijos, todos ustedes tienen que ser obispo como yo. Dice Tommy, cuando fue pasando el tiempo se dio cuenta el viejo y nos dijo, hijo, todos ustedes tienen que ser cristianos. Y después cuando fue pasando el tiempo dice que se dio cuenta y dijo, hijo, todos ustedes tienen que ser una buena persona. Yo creo que más que ser una buena persona es ser un buen cristiano, un buen siervo de Jesucristo. Alguien que predica las nuevas, alguien que está dispuesto a darlo todo por el que lo dio todo por cada uno de nosotros que estamos aquí. Por eso qué bello es que nuestros hijos nos puedan acompañar y qué tristeza es cuando nuestros hijos no nos acompañan. En el segundo punto, cuando los padres no acompañan a sus hijos. Verdaderamente a los hijos o a los niños cuando son pequeños les gusta que sus padres los acompañen. El niño tiene temor de quedarse solo. Siempre quiere estar al lado de papá y de mamá. Yo me acuerdo cuando comencé la escuela, había niños que daban perreta, es decir, lloraban, gritaban, zapateaban cuando los padres lo llevaban y lo dejaban en el aula. Yo no sé si tú te recuerdas de algún niño o si fuiste uno de esos niños precisamente. Un niño donde el padre o la madre se tenía que quedar ahí en una esquinita donde el niño o la niña lo viera, porque no había forma de que se quedara hasta que fuera pasando el tiempo y se habituara a que ahora ese era su lugar de cada día. Que los padres den hijos buenos es más normal a que los hijos tengan padres malos. Casi lo natural, casi siempre es eso, los padres tienen hijos buenos a que los hijos tengan padres malos. Qué tristeza en el pueblo de Israel. Hay alguien que tiene un oficio, como ahorita decía, el de escribano público en Argentina, y eran precisamente los sacerdotes y los levitas en el pueblo de Israel. De la misma forma en que acá era hereditario, el sacerdocio levítico es hereditario hasta el día de hoy. Solo los descendientes de Aarón pueden ofrecer el sacrificio. Y en el pueblo de Israel vemos a un hombre llamado Coré, que tiene el oficio de levita, pero que por razones se convierte, diríamos, que en un mal padre, de forma que se rebela contra Moisés y contra Aarón. Y se busca a dos caudillos más, a Datán y a Coré, y a Abirán. Y entonces Dios los destruye abriéndose la tierra y tragándoselos vivos. Pero los hijos de Coré no estuvieron en la rebelión. Padres malos, hijos buenos. Estos hijos se salvaron, no participaron.
estaban plenamente, parece que bien enseñados en lo que tenían que hacer, porque hasta el día de hoy la palabra de Dios lo registra en los salmos, diciendo salmos de los hijos de Coret, y precisamente hay 12 salmos de ellos, desde el Salmo 42 hasta el 49, el 84 y 85, y el 87 y el 88 pertenece a estos hijos de alguien que se rebeló, alguien que se opuso, alguien que no se sujetó, alguien que no hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé si te avergüenzas de tu padre, no sé de cómo vive, no sé lo que hace. Lo único que te puedo decir es que ores y que ores por él. Es lo único que puede hacer un hijo cuando su padre anda en malos pasos, cuando su padre es como Coret, cuando su padre es un rebelde, cuando su padre no se somete a la voluntad de Dios, cuando su padre no puede entender que esto es lo mejor que todo hombre puede tener. Vamos a pasar al tercer punto. Cuando tu esposa no te acompaña o cuando tu esposo no te acompaña. Cuando tu cónyuge no te acompaña, qué tristeza. Cuando no camina a tu velocidad, uno va adelante y el otro va atrás. Cuando uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Cuando uno va en una dirección y el otro va en la otra. Qué grande problema. Para el hombre que su esposa no lo acompaña, es posible que se sienta defraudado. Pero muchas veces la mujer no acompaña al hombre por algunos tipos de razones. Y algunas de las que yo tengo acá es posible que la esposa en el honor, la lealtad y la honestidad le esté faltando. Es posible que solamente la esposa esté por lo que el esposo le pueda dar, por lo que ella pueda recibir, por el lugar cómodo en que puede vivir, por los logros que ha podido tener. Y es el caso precisamente de Lot. Lot viviendo en Sodoma, en la ciudad. Recordemos que cuando vio y Abraham le dijo, eliges, miró la ciudad y le llamó la atención. Pero la esposa de Lot no pudo. Ella no pudo dejar el confort que tenía. No pudo dejar la casa, no pudo dejar la ciudad, no pudo dejar las tiendas, no pudo dejar las amigas. Su corazón estaba ahí. Estaba precisamente en esas cosas. Por eso se quedó a la mitad del camino. No pudo salvarse con su marido. Posiblemente puede ser también el caso de la mujer de Job. Un hombre que perdió las tres cosas. Perdió riqueza, perdió familia y perdió salud. Mientras tuvo estas cosas, supongo que la esposa de Lot sería la gran señora de aquella tierra. La gran señora de la tierra de Uz. Pero cuando este varón perdió todas sus riquezas, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió sus asnas, cuando perdió entonces su salud, cuando perdió entonces su familia, a sus hijos, lo único que pudo recibir fue maldice a Dios y muérete. ¿De qué te sirve tu integridad?
Mujer, es posible que tu esposo no te acompañe. Es posible, mujer, que te toque un marido como Nabal del Carmel. Un hombre áspero, un hombre duro, un hombre tacaño. Es posible que tú seas una Abigail llena de virtudes, una mujer de detalles, una mujer que sale a escondidas a apagar fuego que tu marido prende, a resolver problemas en los que él se mete. Pero qué hermoso es cuando los cónyuges se pueden acompañar. Dijo un hombre sabio, y esto es para las mujeres: no vistas ropa que dejan tu cuerpo al descubierto, ni a la imaginación, porque quien expone su cuerpo sin pensar también deja su valor a la deriva. Cada tela que falta en tu cuerpo es una puerta abierta al juicio ajeno y al deseo barato. Tu cuerpo es un templo, no una vitrina. Si vas a mostrar algo que sea tu dignidad y tus fuerzas. Lo que fácil se regala a los ojos, pocas veces tiene valor. Que Dios nos ayude a acompañar a nuestra pareja, a acompañar a nuestro esposo, a acompañar a nuestra esposa. Cuando los amigos no te acompañan, y quiero comenzarlo con estas palabras de esta letra de la canción de Roberto Carlos, donde dice: yo quisiera tener 1.000.000 de amigos para así más fuerte poder cantar. Tener amigos es lo más bello que pueda existir. ¿Estamos de acuerdo? La amistad es lo más lindo que puede haber. Pero se sabe quién es amigo cuando el barco se está hundiendo y no se baja del mismo. Y en este caso Job tenía 3 amigos. 3 amigos que vinieron a visitarlo de lejos. 3 amigos que vinieron a consolarlo. Y estos 3 amigos llegaron y se sentaron al lado de él, viendo todo por 7 días. Y estaban allí con él, mirando, hasta que precisamente Job abrió la boca y dijo lo que diría cualquiera de nosotros que estemos pasando por algo así. Pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y siguió hablando y hablando hasta que expresó toda su tristeza y toda su desgracia. Y los amigos que vinieron precisamente a acompañarlo comenzaron entonces a hablar. Comenzaron entonces a decirle. Y empezó primero Elifaz y le bajó y le dijo: todo eso que tú tienes es porque algo habrás hecho. Porque la verdad, a nadie le acontece eso si no ha cometido pecado. Y cuando Elifaz terminó de hablar, llegó entonces el segundo, llegó Bildad,
y también se despachó. Y ahí siguió. Y cuando Bildad entonces terminó, llegó entonces Zofar y empezó a hablar él también, mucho más que los otros dos. Por eso hay un dicho que dice, muchas veces más ayuda a aquel que no estorba. De amigos se volvieron en estorbo. No, verdaderamente no lo acompañaron. Y en esta vida hay amigos por conveniencia, hay amigos por placer, hay amigos por simpatía, hay amigos por empatía. Hay otros tipos más de amistades que no las quise poner. Y bien decía Julio Iglesias, pocos amigos que son de verdad, muchos te halagan si triunfando estás. Pero si fracasas bien comprenderás que los buenos quedan y todos los demás se van. Y esa es la gran realidad de la vida. Pero qué hermoso es que nosotros podemos decir que tenemos el buen amigo. Tenemos el mejor amigo. Tenemos el amigo que no se baja del barco. Tenemos el amigo que precisamente cuando llegó a donde estaban los discípulos no se bajó del barco, sino que reprendió los vientos y los salvó de la tempestad. El amigo que cuando Pedro se estaba hundiendo no lo dejó que se ahogara y que se hundiera, sino que le extendió la mano, lo levantó y lo salvó. Cristo es nuestro mejor amigo. Gloria a nuestro buen Dios. Vamos entrando en el punto cuando la familia no acompaña al pastor. Qué tremendo problema en este punto. Aquí tenemos una variante de dificultades cuando la familia no acompaña al pastor. Cuando los hijos no acompañan al pastor, cuando la esposa no acompaña al pastor, o cuando el esposo no acompaña a la esposa, la pastora, o en sí cuando la familia en total no acompaña a la obra de nuestro Dios. Para un pastor, para un líder de la institución o organización que sea, no hay más daño que exista que la mala fama de sus hijos. No hay nada que estropee más la obra local de una iglesia que el mal testimonio de los hijos de aquellos que lideran en la obra de Dios. Y fue lo que pasó en tiempos de Elí. Elí era el sacerdote de Israel, el pastor de la época, el hombre que ofrecía los sacrificios por el pueblo, el hombre que intercedía ante Dios, el que juzgaba al pueblo. Pero la palabra dice que sus hijos, sus dos hijos, eran hombres impíos y no conocían a Dios. De forma tal que se llevaban las mejores carnes y fornicaban con las mujeres que guardaban al tabernáculo de reunión. Y el pueblo que veía todas estas cosas menospreciaba los sacrificios de Jehová. De forma que Dios tuvo que hablarle primeramente a través de algún otro profeta y decirle lo que sus hijos estaban haciendo, y posteriormente después volvió a hablar por medio del niño Samuel. De forma que Dios tuvo que resolver el problema de la forma más terrible, más trágica, quitándoles la vida, sacando el estorbo, quitando la escoria,
que está dañando a su pueblo. Cuando los hijos del pastor no acompañan. ¿Y qué diremos cuando la esposa no acompaña al pastor? Diríamos que la esposa es una olla de presión. ¿Saben lo que es una olla de presión? Porque hay lugares, en Argentina yo pregunto qué es una olla de presión y no saben porque los argentinos no comen frijoles o porotos de la manera que otros países comen. Entonces no se usa casi, no se sabe. Imagínense una mujer que sea una olla de presión y que está que la tapa revienta en cualquier momento. Una mujer que trae más dificultad que soluciones. No porque sea mujer Abel, sino porque el hombre es el que es el pastor en ese caso. ¿Qué problema para esa iglesia local? Una Miriam que habla con Aarón y que murmura de Moisés más o menos y que tiene que parece que caerle un poco de lepra a ver si se calla la boca y reacciona y se da cuenta que lo que está haciendo en nada beneficia al pueblo de Dios. Lo otro es el comportamiento de la familia y desdichadamente muchas veces las familias nuestras, digo nuestras porque como soy líder también tengo que incluirme, las familias nuestras, la familia de los líderes, muchas veces se cree que son la mejor y como se dice por allá por Cuba, son muy creyentes, es decir, son muy creídas, no creyentes de creer, sino muy creídas. Son muy creídas, se creen cosas, se creen que las cosas solo funcionan si ellos están. Matan la creatividad de la iglesia local. Tienen que estar en todo, meter, como se dice, la cuchareta en todo y no dejan a los otros progresar. Qué triste cuando la familia no ayuda a que la obra del pastor pueda funcionar como debía ser. Este otro punto que he titulado Cuando no acompañamos a Dios. Y en este punto estamos incluidos todos, hombres y mujeres, los que vivimos en este mundo. Nadie está fuera de él. Y precisamente Jesús lo expresa en la parábola del juicio final de San Mateo 25, del 31 al 46. Donde dice que cuando el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles y se siente en el trono de su gloria, y entonces unos estén a la derecha y otros a la izquierda, y para abreviar en el tiempo, vamos a decirlo de las izquierdas, le diga, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. Porque estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Y las personas, dice Jesucristo en la parábola, le dicen, y cuando te vimos así y no te acompañamos, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Qué triste cuando nosotros no acompañamos a Dios. Cuando nos sucede como la palabra que tomamos como base para el mensaje de esta noche. Jesucristo llega con sus discípulos allí y precisamente Él sabe por dónde va a pasar, Él sabe lo que le va a suceder. Pero llega allí a Getsemaní, deja acá
9 y se lleva a 3, se lleva a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy en angustia y en sufrimiento. Jesucristo está pasando un estrés tremendo porque aunque es Dios, también es hombre. Él siente, Él padece, Él sufre, Él llora, Él comparte, Él ríe. Y precisamente le dice a ellos que velaran con Él. Y se fue Jesucristo y estuvo allí 1 hora orando y diciéndole, Padre, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a la hora cuando regresa y ve a Pedro durmiendo, lo despierta y dice, Pedro, pero tú no ves por lo que yo estoy pasando. ¿No ves que te dije que velaras conmigo 1 hora, Pedro? Qué triste. Qué triste cuando no acompañamos a nuestro Dios. Qué triste cuando nuestras obras están distantes de lo que nosotros profesamos o decimos que verdaderamente somos. Jesucristo está buscando a alguien que precisamente en ese momento lo apoye, que en ese momento le dé fuerza, le dé ánimo, le dé aliento, pero ellos están cansados, están agotados, no entienden, no comprenden. Y como dijera Isaías, parece que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no pueden acompañar a su maestro. Vamos a entrar en este otro punto. Y este punto, que es el último, cuando Dios no te acompaña, este punto es la parte más delicada del mensaje. Es la parte que me saca la fuerza y que al mismo tiempo le pido a Dios que me dé fuerza para que no suceda así. Cuando Dios no te acompaña. Que yo no acompañe a Dios, que no le haya acompañado, que me cueste acompañarle, que hoy no esté de ánimo para acompañarle, mañana quizás hay posibilidad. Pero cuando Dios no te acompaña, ahí el problema sí diríamos que está grave. Sentir la soledad de Dios, sentir que Dios no está contigo, sentir que esa influencia no está dentro de tu ser, es la experiencia más tenebrosa, más difícil que un ser humano, que un cristiano pueda pasar. Que Dios no te acompañe. Precisamente cuando yo iba a predicar el mensaje Dios te llama de Atlanta, fue una lucha tremenda. Para predicar yo tengo que arrodillarme y orar, así como oro para un mensaje del Espíritu Santo y esperar que Dios me dé la palabra para ir copiándola y me vaya dando el tema y las cosas. Y yo me paraba y me sentaba y me paraba y me sentaba y no había forma de que ese mensaje pudiera, con el título ya pudiera darle formato y llegaran las ideas y llegaran las cosas. Y en todo eso, mi esposa me dice, ya se te ha ido el don de predicar. Esta finca ha sido la peor decisión que tú has hecho en tu vida. Esto ha sido el peor engaño para ti. Y yo me iba solo al campo y lloraba y decía, Dios mío, ¿cómo es posible que haya perdido el don de predicar?
¿Cómo es posible que ya los mensajes estén medio vacíos, no lleguen, no toquen, no calen, no edifiquen, no ayudan, no bendigan a los que me escuchen? Qué alivio sentí cuando prediqué en Atlanta para la conferencia virtual y vi que al final Dios me usó en el mensaje. Qué alivio sentí. Pero como digo, qué difícil es cuando Dios no te acompaña, cuando no cuentas con ese poder, con ese don, con esa virtud, con esa potencia. Y precisamente ahí en los Hechos de los Apóstoles narra la historia que hay un judío que se llama Esceva y que es el principal de los judíos y que tiene 7 hijos. Y estos 7 hijos van a la casa de un hombre que tiene un espíritu malo y le dicen: en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, el que él predica, te conjuro a que salgas. Y el espíritu le dijo: a Jesús conozco, Pablo sé quién es, pero ¿y tú quién eres? Y el espíritu pudo más que ellos y lo dominó a los 7, y esas personas salieron de allí huyendo, desnudos y heridos. Y precisamente en estos días escuchaba a una predicadora cubana de Tampa hablando acerca de un testimonio de estos, de un pastor que no sé de qué parte de acá de Estados Unidos que está, que es haitiano y que fue a Haití, y ella contaba, y que cuando llegó a Haití este pastor, y llegó, dice que así como ustedes ven en la película, los que hayan visto Harry Potter, que llega el mago así con el sombrero y de pronto ¡pum! Y sale el mago, dice que así mismo, de esa misma forma, llegó el brujo, ¡tum! Y se apareció y lo agarró a este pastor y lo tiró contra la pared y le dijo: yo aquí soy el que mando. Y después el pastor le decía a esta pastora que se sintió mal porque no tuvo, estaba falta de poder, de potencia, para haberle hecho frente a este enemigo, a esta influencia que se le presentó. Yo recuerdo que precisamente en la Lisa, Cuba, tiene que haber sido un martes o un miércoles, todo el mundo había salido a trabajar misionero y vino René, el hijo de Felipe, hijo de Onelia Barrio, a buscar a Digna Cuellar para llevarla a la casa de Mercedes, porque su esposo Julio estaba poseído, estaba tomado. Mercedes había sido una hechicera, una brujera, se había convertido a la iglesia Cristo Rey, ella y sus hijas, y ya después en ese entonces ella y su hija Barbarita estaban en la iglesia nuestra, pero cuando llegué allí ellas me dijeron: nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero no ha pasado nada. Por la gracia de Dios llegué, solamente le puse la mano, el hombre cayó al suelo y en el momento el demonio salió y quedó completamente bien. Qué bueno es cuando Dios te usa de esa manera. Cuando la compañía de Dios está presente, cuando tú puedes tener la plena seguridad que aunque Satanás cara a cara se presente, en el nombre de Jesucristo lo puedes reprender y lo puedes echar fuera. La segunda fue también en la Lisa, un domingo de reunión de ungido que el obispo David me puso para predicar. Y ya a la hora de la predicación llega un carro, un Alfa Romeo, se para frente a la puerta, pero no se bajan del coche, se quedan ahí.
El hombre escuchó el mensaje que yo predicaba, se terminó el culto, se fue. Después entonces a los días me entero de ese señor llamado Jorge Luis Mogrelle con su esposa Inalvi, que precisamente esta señora Mercedes le habló, que era el director de los talleres de telecomunicación nacional de Cuba. Era un hombre que era brujero en el rango palero mayor y que en su casa tenía un altar con todas esas cosas. El mensaje lo tocó y pidió que fueran a su casa, sacaran todas aquellas cosas. Después, posteriormente, se bautizó y también recibió la promesa del Espíritu Santo. Qué bello cuando Dios te usa de esa manera. El tercer caso fue en mi lindo Buenos Aires. La pastora Amalia Sotomayor, que sierva de Dios. Y el oficial, el gran Israel Tapanes Rodríguez. Y Pedro, un hombre que todavía hoy vive y está ahí, un hombre que se dedica a visitar hospitales y casas y traer siempre visitas y personas a la iglesia. Ese día se apareció con un señor, con su hijo de unos 18, 20 años. Y llegaron y yo estaba afuera barriendo el patio. Yo estaba, diríamos, hacía un tiempecito que había llegado de Cuba allí a la Argentina. Yo barría, escuchaba, le dio la enseñanza, lo fue a ungir y cuando lo fue a ungir le dijo, no, a mí usted no me puede ungir con ese aceite porque ese aceite no está correcto, ese aceite no tiene las aromas y todas las cosas que dicen la palabra que tiene que echarle el sacerdote, los levitas. Al final lo ungieron, le oraron. Ya yo me paré allí en la puerta a mirar. Reprendieron las 3 veces. No pasó nada, se pararon. El muchacho afuera, ya en la puerta, discutiendo con el esposo, con el padre. Lo agarré, lo metí de nuevo para adentro a la fuerza. Le reprendí, el muchacho cayó en el suelo dando gritos, revolcándose. El padre, que nunca ha visto nada de estas cosas, estaba asustado, como caballo azorado, mirando qué es lo que está pasando. Hasta que después despertamos al muchacho. El muchacho preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se levantó, el padre lo abrazó, se fueron contentos. El muchacho fue liberado. Qué hermoso cuando uno está acompañado por Dios. Cuando Dios nos acompaña, qué bello, pero cuando Dios no nos acompaña, qué tristeza. Qué tristeza cuando no contamos con su presencia, con su dirección. Cuando Dios nos vira el rostro, cuando Dios nos da de lado, cuando Dios nos deja a la deriva, cuando Dios nos dice, resuélvate el problema, porque tú no quieres caminar conmigo. Dícele nada más que un pedacito del mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Yo no sé la condición de ninguno, pero yo sé que Dios quiere eso, que volvamos al primer amor.
que nos arrepintamos y que hagamos precisamente su obra. Le dijo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que yo crea que estoy vivo y Dios me tenga que decir: tú lo que estás es muerto y no te das cuenta! Y aún más te diga: y mira, apúrate a ver si lo poquito que te queda no se te acaba de morir. O que nos diga como en la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Y tenga que el Señor expresar así un signo de exclamación: ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué triste es que Dios te vomite de su boca, de la misma manera que Dios vomitó a Saúl. Que por más que buscó por medio de profeta, por medio de Urim, Dios no le habló por ninguna parte y tuvo que entonces ir a ver a la hechicera. Qué triste que Dios no te hable, qué triste que Dios te deja a la deriva, que Dios te deja tu andanza y te diga: resuélvate tu problema, ya me cansé de ti. Qué triste. Y lo más gracioso de todo, que aunque todo esto se lo dijo a estas iglesias del Asia Menor, también nos los dice a nosotros que somos la iglesia de hoy. Tú y yo somos la iglesia de hoy. Ahora, lo más triste en todo esto es la parte en que Dios no pudo acompañar a Cristo. ¿Y cómo es posible eso? Que Dios no pudo acompañar a Cristo. Dios no pudo acompañar a Cristo para que Cristo nos pueda acompañar a nosotros. ¿Y de qué manera es? Imaginémonos, porque eso es, uno lo lee, pero no lo entiende así como si usted tuviese un hijo. Imagínense que usted tenga un hijo y a usted le digan: usted tiene ese hijo, pero su hijo tiene que donar para 5 niños. Sus ojos para un niño que tiene problemas de ojos, su corazón para un niño de trasplante de corazón, su hígado para otro niño de trasplante de hígado, sus pulmones para otro niño que tiene problemas en sus pulmones y sus riñones para otro niño que tiene insuficiencia renal. Y además de todo esto necesitamos toda su sangre, porque su hijo tiene una sangre rara, que es la que se necesita para una enfermedad rara que ha aparecido. Y te damos la opción: puedes pasar y estar allí cuando matemos a tu hijo, o puedes abandonarlo y puedes irte para que no lo veas sufrir. Esto precisamente es lo que tuvo que hacer Dios. Porque, lo he dicho otras veces, la parte más difícil de Cristo no fue los clavos en los brazos, no fue los clavos en los pies. En el tiempo de Pascua, los fanáticos, sobre todo Europa, España, lo hacen, se clavan y hacen este rito o esta conmemoración y demás. Esa no es la parte más difícil. La parte más difícil del sacrificio de Jesucristo es la ausencia de Dios. Es que Dios tuvo que virarle la espalda. Él tuvo que clamar: lama, lama, sabatani, que es: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado en este momento de dolor? En este momento tan difícil.
En este momento que te dije allí en Getsemaní, pasa de mí este vaso, aunque no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero qué difícil es, Padre. Y Dios tuvo que virarle la espalda, porque Jesucristo estaba recibiendo tus pecados y mis pecados. Y el pecado de toda una humanidad que ha abandonado a Dios. De una humanidad que no quiere saber de Cristo. De una humanidad que quiere vivir perdida. Que quiere vivir en sus andanzas. Que quiere hacer lo que a ellos le parezca mejor. Que no quiere sujetarse a disciplinas, a mandamientos y a ningún tipo de ley en esta tierra. Pero precisamente Dios le tuvo que virar las espaldas. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Gracias a eso, hoy tenemos salvación. Gracias a ese sufrimiento, hoy tenemos vida eterna, esperanza de cielo, resurrección de los muertos, el día en que Cristo aparezca en las nubes de gloria con sus santos ángeles y entonces se siente en su glorioso trono y te diga: bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Es decir, tú me acompañaste y me diste comida, me acompañaste y me diste agua cuando tenía sed, me acompañaste y me abrigaste cuando tenía frío, me acompañaste y fuiste al hospital cuando estaba allí, me acompañaste y fuiste a la cárcel donde me encontraba. Qué bello es. Como conclusión, hijos, acompañen a sus padres. Esto es una gran bendición y es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padres, acompañen a sus hijos. Es el mejor regalo que les ha dado Dios. Yo en particular le doy gracias a mis hijos. Y les digo gracias, hijos, porque ustedes me han acompañado. Porque de chiquitos en Buenos Aires, en el templo, me acompañaron en las alabanzas, en los equipos, porque me acompañaron en las plazas predicando, porque me acompañaron en la radio predicando, porque me acompañaron en la televisión predicando, y yo me siento feliz. Por eso, hijo, dile a tu padre, dile a tu madre que lo vas a acompañar. Dile a tu tía, a tu tío, a tu abuela, a tu abuelo, que tú te sientes feliz con ellos. Padre, dile a tus hijos que tú los vas a acompañar. Porque criarse sin padre es traumático. Pero yo no sé si es más traumático saber que tienes padre, pero que tu padre está ausente porque te abandonó, porque te dejó, y sabes que está vivo, sabes dónde vive, sabes la familia que tiene, los hijos que tiene, la otra mujer que tiene, y tú no existes en la vida de él. Por eso es bueno que los hijos le digan: padre, yo te voy a acompañar. Y el padre le diga: hijo, yo te voy a acompañar. Esposo, dile a tu esposa: gracias por acompañarme, esposa. Gracias por estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Gracias por no abandonarme. Gracias por hacerme las cosas. Gracias por estar a mi lado, gracias por ayudarme, gracias por aconsejarme, gracias por cada cosa que me das. Esposa,
Dile a tu esposo, gracias mi vida. Gracias porque has estado también a mi lado. Porque me has amado, me has ayudado. Porque me encontraste joven y linda, pero has estado al lado mío hasta ser una persona ya anciana. Gracias porque me comprendiste precisamente en aquellos días hormonales cuando lo estaba pasando mal. Gracias, mi esposo. Muchas gracias. Dile a tu amigo, gracias, mi amigo, mi compañero, porque me acompañaste en los momentos difíciles de la vida. Porque por lo menos pusiste el oído para escuchar mis quejas, mis dolores y mis momentos difíciles. Gracias porque cuando estuve en el hospital fuiste allí y estuviste a mi lado y me diste esa alegría y felicidad. Pastor, dile a tu familia, muchas gracias. Muchas gracias, familia, por estar a mi lado. Quizás por sacrificarte en muchas cosas para que mi ministerio pudiese triunfar. Dale gracias a tu familia. Iglesia, muchas gracias. Tomándome la atribución de parte del Ejecutivo por estar acá presente. Muchas gracias por ser una iglesia esforzada. Una iglesia que ofrenda, una iglesia que diezma, una iglesia que apoya, una iglesia que está dispuesta a sacrificarse por la obra de nuestro Dios. Muchas gracias, iglesia. Iglesia, de parte de Cristo, gracias. El cielo te dice gracias. Gracias porque eres parte de los redimidos. Gracias porque no abandonaste a mi Hijo Jesucristo. Gracias porque tuviste a bien abrazar esta gloriosa fe, la fe de los hijos de Dios, la fe de los hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero. Por eso, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.